¿Sí es mi pantalla todavía? Sí, Ya está grabando, ¿verdad? sí, ya me aparece. Ok. Bueno, entonces, la semana pasada vimos este código que dice, explica básicamente una integración numérica. Recordar que una integración numérica es el análisis matemático que se hace para eh, reconstruir el comportamiento dinámico de las variables de estado de nuestro modelo. Recordar que dinámico significa en el tiempo, cambios en el tiempo, ¿verdad? Entonces, comportamiento en el tiempo, comportamiento dinámico. O sea, a veces como que uso esas dos palabras así, las volteo, pero es lo mismo, ¿no? En el tiempo y dinámico. Sí. Entonces, eh, les había yo mencionado que este pedazo de código es como el análogo a lo que ustedes vieron en su curso del grind R, pero pues recordar que el grind R le teníamos que meter un pedazote de código y luego aparte, o sea, ¿se acuerdan, no? Que era un archivo que se llama grind R que traía así como 400 líneas de código. Y haz de cuenta que eso, en vez de usar todo eso, nada más uso esta cosa aquí que se llama OD15. Déjame le pongo más zoom. Ahí está bien o le doy otro. Otro mejor, porfa. Ok. Ándale. Gracias. Entonces, OD15S es el integrador, el que va a estar haciendo la reconstrucción. Entonces, les había mencionado en la clase pasada que MATLAB tiene más herramienta de análisis matemáticos así como los que hacemos nosotros, que son como pues así chonchos, o sea, de matemáticas pesadas, comparación de R que es como más enfocado a la estadística, ¿no? Entonces ya vimos el código de la clase pasada, empezábamos definiendo los valores de los parámetros. Los míos están divididos en dos. Les había dicho que los que estaban aquí se variaban, ¿se acuerdan? Porque mi modelo, como mi modelo modela una enfermedad progresiva, entonces al ser progresiva tiene distintas fases, distintos fenotipos a lo largo de la enfermedad. Por ejemplo, la respuesta inmune empieza siendo innata, se vuelve adaptativa y luego después se hace antiinflamatoria. Entonces, nosotros representamos esos cambios por cambios en los parámetros, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Y entonces por eso es que unos parámetros cambian. Por eso están divididos aquí. Eh, Después poníamos el tiempo experimental para graficar los datos experimentales, porque acuérdense que lo que queremos es, una de las principales cosas que quieres siempre es que tu modelo replique datos experimentales, ¿no? Entonces, para saber cuáles son esos datos, pues se los graficas junto con el modelo, ¿no? Es lo que vimos la clase pasada y cómo hacer los plots. Ya les expliqué aquí bien, pues que las opciones y tal, la estética, etcétera. Y luego aquí ponemos el tiempo de integración, el t-span. En este caso va a ser de 0 al último tiempo del tiempo experimental, cual es 7 menos 1. Ya les había explicado también el menos 1 por qué. Luego el integrador, que es este, pues come tuberculosis odes. ¿Se acuerdan que les dije que tienen que hacer un archivo separado con el sistema de ecuaciones? ¿Se acuerdan? Contrario a en R lo escribías al principio. Aquí haces un archivo separado que, ojo, tiene que estar en el mismo directorio de trabajo que el archivo que estás trabajando. Si no, no lo va a encontrar. Y pues ODE simplemente es las reglas, o sea, tu sistema de ecuaciones, tus formulitas, poniendo también aquí las variables, son 4. Y aquí lo que haces es hacer una función, le llamas, esto tiene que ir igual al título del archivo, y aquí pones estas cosas igual, y aquí pones los parámetros que come, van a estar aquí, ¿no? Acuérdense que es importante siempre el orden de los parámetros, pero bueno, eso ya son detalles. Luego aquí lo de las variables compuestas, que yo las hago, que sumo todos los macrófagos y todas las bacterias del modelo, o sea, M más MF y T más TF.
y ya les había explicado las razones por las que las hago. Y ya, finalmente las figuras, a ver, vamos a correr esto para recordar. Entonces, la primera parte del código te sacaba los datos experimentales graficados. Y si seguíamos, y vamos a graficar ahora el modelo, ¿verdad? Entonces, pues ya este es el resultado del primer código. Pues como les había dicho, es bastante decente la reconstrucción. O sea, digamos que yo pude haber hecho que esta curvita se fuera más hacia arriba, pero ahí les va lo siguiente. Vamos a abrir el fase 2. Fase 2 final. Entonces, en este siguiente, si corremos, este está estructurado de la misma forma que el pasado, lo único que cambia son los parámetros que cambian. Si se acuerdan, lo que cambiaba entre fases son los parámetros, ¿no? Porque cada fase representa un fenotipo de la respuesta inmune y como representamos ese fenotipo es a través de la variación de los parámetros, ¿sí? Entonces, lo que va a cambiar de fase 1 a fase 2, ¿qué es? Ibrahim. Pues que ya hay una mayor respuesta. Ajá, ¿y cómo se ve representado esto aquí? O sea, ¿qué es lo que cambia así tangiblemente? En la gráfica, pues como que se ve hacia arriba, ¿no? Ah, sí, sí, pero ¿qué es lo que cambia en el código? Para que se mueva así, ¿qué es lo que le vamos a mover? Pues hay que aumentar el parámetro para Ajá, cambiarle el tiempo. Ajá. los parámetros, ¿verdad? Los parámetros son los que se modulan. Entonces, como puedes ver, o sea, por ejemplo, aquí K2 es 5.8 a la -8 y aquí K2 es 3.14 a la -10, ¿ok? Entonces, todos los que dicen optimize son los que cambian entre fases. ¿Y por qué? Porque pues es la forma, ya les dije, la forma en que vamos a reproducir los cambios de fenotipo entre fases a través de la variación paramétrica. Entonces, además de eso, lo que va a cambiar es la misma estructura del código, nada más cambia los parámetros que diga en esta sección de Optimize y también cambia obviamente el tiempo experimental porque fase 2 es la que sigue de la 1, entonces son los siguientes días, ¿no? Ya serían las lecturas 14, 21 y 28. Antes era 1, 7 y 14. No, 1, 3 y 1, 3, 7, perdón. Entonces son nuevas lecturas, nuevas acá también. Y ya es lo único que cambia. Entonces vamos a ver. Run Advance. Vamos a hacer que esta sea figura 2. Entonces, por qué creen que le puse aquí figura 2 en el código? Para diferenciarla. Para que no se me cerrara esta. O sea, si le ponía figura 1, bueno, Claro. no se me cerrara, se iba a hacer ahí un desmadre, no se iba a empalmar con la que ya figura 1 actual. Entonces, por eso le cambié a figura 2 para que le hiciera una nueva ventana. Pónganse al tiro con eso. Luego, si no especifican, si pones figure nada más, como haz de cuenta que aquí sí dice figure 2 y en el siguiente, aquí ves que no dice nada, no empieza con figure, nada más es un subplot. Entonces, lo que va a hacer aquí es que lo va a escribir esto en la última figura, o sea, en la 2. Ok. Pero tienen que estar al tiro con eso porque si la última figura no es la que le quieres escribir, o sea, si nada más estás corriendo plots, pues te lo va a poner en la ventana que esté abierta y si está uno o dos, o sea, tienen que estar al tiro con eso, ¿no? Si quieres tener varias abiertas al mismo tiempo. Ok. Entonces,
Creo que aquí la acabé. Vamos para atrás. Ahí está. Entonces, figura 2 ya está como la quería, que son los siguientes 3 puntos experimentales y la integración en ese pedazo. Aquí está en otro color, no sé por qué. Nada más de moverle está en cian. No sé por qué, pero ignórenlo por un momento. Entonces, eh, les decía que yo bien pude, por ejemplo, aquí hacer que esta línea se quedara así abajo, totalmente abajo, aquí. Pero yo sabía que el siguiente punto, del punto 14, está cada vez que está muy arriba. Entonces, si yo de aquí optimizaba los parámetros de tal forma que los parámetros se fueran para abajo, aquí se iba a ir para abajo, ¿sabes? Entonces, yo por eso, o sea, la forma en que optimicé estuvo medio tricky, por eso, porque yo como optimicé por fases, yo en cada fase tenía medio que estar al tanto de cómo iba a ser el comportamiento a la siguiente para no dejar muy empinado al sistema. No sé si me explico. ¿Sí me explico? ¿Sí entiendes a lo que me refiero con optimizar? Sí, sí, para tener los parámetros más adecuados y así cuando estén separadas las gráficas no se vean como tan dispersas, como que se vea más Ajá. continuo, ¿no? O sea, para optimizar es reducir el error, que es reducir la distancia entre el modelo y los puntos, ¿no? Experimentales. Eso es optimizar. Y como dices, son los parámetros. Lo que se optimiza son los parámetros. Entonces, como te decía, como yo optimicé por cachos, o sea, optimicé primero los óptimos de fase uno, porque son los que describen a la respuesta inmune adaptativa. Y en fase 2 es la respuesta inmune, digo, innata. Y la 2 es la adaptativa, entonces son otros parámetros, entonces me aventé otra optimización. Pero cuando yo estaba haciendo el de la uno, yo dije, bueno, yo tengo la opción, yo encontraba parámetros que ajustaban así súper perfecto, o sea que esto estaba más pegado acá, o sea, el error más reducido. Pero el problema con eso es que esta curva se iba a quedar muy abajo y ya no iba a poder lograr levantarla, ¿sabes? Porque haz de cuenta que eh, si no iba a tener que cambiar demasiado los parámetros, o sea, un cambio más brusco y así. Entonces, por eso que yo tenía que como que dejar digamos que la tendencia marcada a lo que iba a pasar después, ¿ok? Por eso es que aquí ignoré ese punto. Además de que ese punto está medio extraño, o sea, también con ese punto nos dimos ahí en como un coco, porque no tiene sentido. O sea, este es esta serie de datos es un crecimiento bacteriano que se ve como sigmoidal, no sé si te acuerdas, o sea, se ve súper sigmoidal, así, que es un crecimiento logístico. ¿Te acuerdas? Sí, Entonces, no, para nada tiene sentido que la S de repente baje, ¿no? Entonces, de hecho, ese punto nosotros concluimos que podía ser un error experimental. Luego se van a topar mucho con eso cuando estén haciendo análisis de datos. Va a haber datos en que a lo mejor vas a decidir no creerles de plano, porque es que todo indica que, o no. sea, ¿por qué está ese abajo? O sea, ¿por qué sube lento y luego baja y luego super sube? O sea, no tiene sentido eso, la verdad. Entonces, igual pasan cosas sin sentido en la ciencia, no, no todo es como nosotros creemos que va a pasar, pero creo que es medio válido decir de que ese punto es algo cuestionable, ¿no? Porque al final son experimentos en donde puede haber errores de medición, etcétera. Entonces creo que es medio válido cuestionarlo. Eh, y por eso también, o sea, es lección importante saber que siempre hay que ser bastante críticos con los datos que tenemos, los datos experimentales. Nunca hay que creerles ciegamente. Y bueno, de una vez vemos fase 3 para que veamos cómo termina esto. Ahora vamos a ponerle figura 3 aquí. Entonces,
Ahí está, ¿verdad? Entonces, estas son mis tres fases. Y así es como saqué la figura del paper, ¿no? Entonces, cada una de las tres fases, los puntos corresponden pues a un mismo experimento, pero pues les digo, yo la separé porque hice por partes, porque bla, bla. Entonces, eh, ahora yo creo que lo que vamos a ver ahorita es el código de la optimización. Creo que es lo que más queda ahorita para entenderle a esto. Entonces, el pipeline que seguimos, eh, a ver, bueno, vamos a ubicarnos desde el principio de las cosas. Entonces, cuando empezó el proyecto, estaba en ceros, o sea, nada más estaba en idea. Entonces yo hice todo, o sea, yo hice el modelo de cero, ¿sabes? Yo lo escribí y todo. Entonces lo primero que yo hice fue lo primero que te puse a hacer a ti, que fue leer de tuberculosis para saber qué rayos con la tuberculosis. Entonces yo leí reviews y ya medio le entendí. Entonces yo planteé un modelo, planteé otro, planteé un chingo de modelos. O sea, no crean que con el que publiqué fue el primero. O sea, planteé N modelos, pero ya ni me acuerdo cuántos hasta que ya dimos con uno que nos convenció. Entonces, ya que tienes un modelo, o sea, en dibujito, porque lo primero que haces es dibujarlo, la representación gráfica, ¿sí se acuerdan? Eso lo vimos en su clase, ¿no? En su proyecto. Primero, no, primero es una descripción así a prosa de que, bueno, pasa esto, o sea, así como antología, ¿no? Así que, bueno, esto y esto, que es lo que que es el conocimiento que tú tienes empírico por haber leído chorro mil papers. Después de esa descripción, uno hace los dibujitos y hasta que le queda el dibujito chido y después el dibujito lo traduces en esto. ¿Sí te acuerdas? ¿Sí se acuerdan que era su proyecto? Así empezaron su proyecto en la clase. Sí, Bueno, eso pues sí lo hice yo, o sea, en la vida real, pero obviamente versión seria, o sea, versión de que sí tiene que ser algo chido. Entonces, pues ya finalmente sale algo así, pero en papel y ya pues después lo escribes en código, ¿no? Entonces, bueno, ya tienes tu modelo. Ahora que sigue, pues ponerle nombre y apellido a estas cosas que son los parámetros. Entonces, si vives en un mundo feliz, todos los parámetros van a, los vas a poder extraer directamente de un experimento. O sea, lo super ideal, como queremos que un modelo esté fundamentado con datos experimentales, o sea, porque los datos experimentales son como la realidad, ¿no? O sea, es lo que pasa. Entonces, en el mundo ideal va a haber un experimento para cada parámetro, ¿no? Y así vas a tenerlo todo bien bonito. Pero la realidad es que, pues nunca pasa, casi nunca pasa esto, por lo que les decíamos en clase de que, pues muchas veces los experimentales no saben ni qué medir, o sea, a veces no están midiendo las cosas que nosotros queremos que midan, miden siempre otras cosas, etcétera. Por mí, y hay veces que también nuestros modelos tienen parámetros, acuérdense que los parámetros son reacciones. Hay veces que son reacciones que simplemente la tecnología que tenemos ahorita no se pueden medir. O sea, hay cosas que no se pueden medir. Entonces, para todas esas cosas entre que no hay experimentos que lo miden directamente, no se pueden medir, etcétera, son, pues quedan ahí como incógnitas y esas incógnitas se resuelven haciendo de muchas formas, o sea, se puede hacer de varias formas. Y lo que nosotros hacemos es optimizaciones. Entonces, nada más como contexto, yo tengo 15 parámetros y de los 15 parámetros yo pude obtener, creo que, a ver, ¿cuántos son aquí? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, yo pude obtener 6 de los 15 de forma así como chida de experimental, bla, bla. O sea, 6. Ni siquiera la mitad pude. Y los otros 9 los tuve que calcular con optimización.
Entonces, una optimización, quiero que se imaginen que es más o menos, o sea, haz de cuenta que lo que hace el optimizador es, tú le das el modelo. En mi caso, le di 6 parámetros porque 6 parámetros ya los conocía, ¿no? Te digo que los obtuve de como que unos sí eran cosas que los medían exactamente. Por ejemplo, este parámetro es número promedio de tuberculosis que fagocita un macrófago en promedio. Entonces, esto literalmente un paper, un güey hizo un experimento así de que puso en una caja Petri macrófagos y bacterias, los puso 3 horas a convivir. Luego la limpió todo y se puso a ver con un microscopio. Cada macrófago contó 100 macrófagos y les contaba dentro de las bacterias y hizo un promedio y el último del promedio dijo que era 7. O sea, literalmente este parámetro así súper específicamente lo midieron. Y bueno, otros los medí así, o sea, también como que integrando datos, pero no tan directamente. Por ejemplo, la muerte natural, eh, yo tenía el dato de vida media, o sea, la mitad del tiempo que viven, y ya con eso de vida media, pues nada más despejé y saqué la vida normal, y así, o sea, con otros datos experimentales saqué estos. Pero bueno, lo que nos concierne ahorita son las optimizaciones. Entonces al optimizador tú le das las reglas, el modelo, le das lo que ya sabes, que son 6 parámetros, y le das initial guess, porque obviamente el optimizador lo que hace es buscar en un espacio. Entonces a fuerza le tienes que dar más o menos tú lo que crees que por dónde está el parámetro, ¿sabes? Por dónde está. ¿Sí me entiendes? O sea, es un initial guess básicamente. Entonces tú le das el Sí, initial guess, tú le das los que ya sabes, tú le das el modelo y le dices, ponte a buscar en este rango, y la forma en que busca es se pone a moverlos todos a la vez, bueno, los que le dices que mueva en el rango que le dices que los mueva, y va haciendo integraciones, y, o sea, imagínense que va haciendo, chingado, o sea, imagínate que va haciendo esto muchas veces, y al final te va a escupir aquel conjunto de parámetros donde la integración quede más cerca de los puntos. Eso es lo que te da el integrador, el optimizador, perdón. ¿Sí se entiende lo que hace el optimizador? O sea, sí, se o cuenta. sea, ajá, Ajá, sí. que pues hace varias veces la optimización con diferentes datos para Ah, encontrar lo que más le pueda servir, ¿no? Al modelo. ajá, con diferentes datos, no, con diferentes parámetros para Ah, ok. encontrar aquel resultado que reduzca más el error. O sea, acuérdense que cuando yo digo reducir el error, lo que quiero decir es reducir la distancia entre el modelo y los datos experimentales. ¿Ok? Entonces, y a eso lo definimos con una función de costo. El costo es pues el error, ¿no? O sea, es el costo, vaya. Entonces, vamos a abrir, ya sin más preámbulo, para que vayamos viendo cómo se ven las optimizaciones. Nada, déjame acuerdo. Sí. Ok, entonces, hay dos tipos de optimizaciones. Optimización local y optimización global. Entonces, yo no sé tanto de teoría porque esto, o sea, la forma en que las dos se distinguen es que uno te saca el mínimo global y otro el mínimo local. Entonces, eso quiere decir, o sea, intenten como pensarlo de forma topológica. Miren, creo que sí. A ver, es que quiero ver si hay una grafiquita que me ilustra lo que quiero decir, en vez de que yo trate de hacerles una pintura en la cabeza.
Es algo así lo que quiero, a lo que quiero llegar. Bueno, sí, digamos que. Entonces, ay, chingado, no quería abrir esa LinkedIn. Bueno, X. Em, imagínense que este es una optimización, este es un optimizador, una función de optimización. Em, Aquí tenemos el parámetro uno y el parámetro 2. Entonces, ¿por qué lo pone así? ¿Por qué lo pone así? Porque nosotros nada más somos capaces de reproducir imágenes en 3 dimensiones. Pero imagínense que, por ejemplo, nosotros estábamos optimizando 9 parámetros. Imagínense que esto tiene 9 dimensiones. ¿Ok? Bueno, no se lo pueden imaginar, pero esto tiene 9 dimensiones. Pero bueno, para simplificarlo, vamos a pensar en nada más dos y una tercera que es el optimizador. Entonces, el optimizador lo que va a hacer es en el espacio de n parámetros, que en este caso es 2, va a encontrar en qué coordenadas del espacio el error es menor. ¿Ok? Entonces, digamos que aquí no sé cómo representan el error, pero digamos que es para que sea error menor es 0, digamos. Entonces, digamos que aquí y aquí, estas coordenadas son las que te interesarían. Entonces, este es el resultado que te da el optimizador, que sería 1 valiendo 3 y 2 valiendo 1, más o menos, ¿no? ¿Sí ven? Sí, Entonces, digamos que así funciona el optimizador, pero ahora imagínense el mío con 9 dimensiones. Entonces, busca en 9 dimensiones a la vez y me da un vector de 9 cosas en donde el modelo está más cerca de el error más reducido. ¿Ok? Entonces, como les decía ahorita, hay dos distintos optimizadores, global y local. Entonces, como pueden ver, aquí hay otro pico muy bajo, aquí hay otro y aquí hay otro. Entonces, sí ven que hay varios mínimos. sí, Entonces, una optimización local lo que te da es el mínimo local, o sea, el mínimo en un espacio, como que un espacio definido. Por ejemplo, si yo empezara en este espacio, porque se acuerdan que al principio le das initial guess. Entonces, un initial guess implica que yo voy a empezar en un espacio. O sea, ¿se acuerdan? O sea, le tienes que decir de dónde empezar a buscar, que es un educated guess. Ahorita vamos a ver bien eso. Pero digamos que si yo le dije que empezaba a buscar en uno y uno, y si yo estoy usando un optimizador local, me va a decir que este es el mínimo, este pico. Pero en realidad este es más mínimo, pero este es el mínimo global. Entonces, tendría que usar yo ahora un optimizador, una optimización global para que me descubriera el mínimo global. ¿Sí se entiende? sí, Entonces, ¿por qué creen que uso optimización local a pesar de que la global es en teoría mejor? porque ya traías como una referencia de dónde podrían estar estos parámetros. No. Mm, Ah, perdón, es que me llegó lo siento. sí, no, no hay problema. La razón es muy obvia. Bueno, siempre la razón, cuando son cosas de código, la razón siempre es eficiencia. Entonces, una optimización global se tarda eh, horas, 5 horas, pon tú, y una optimización local se tarda 10 minutos. Entonces, ¿cuál es la estrategia que vas a seguir? Vas a hacer muchas locales hasta que saques algo que te convence y después haces una global y ves si encuentras algo mejor o si se encuentra lo mismo, pues entonces es el mínimo global. ¿Ok? Entonces Ok. simplemente esa es la razón. Entonces, como pueden ver, déjenme les hago un esquema. Como pueden ver, hay varios pasos
para una optimización. Entonces, ¿por qué no agarra? Lo primero es un initial guess. Entonces, en este caso yo tenía un vector, mi vector de parámetros. Acuérdense que cuando yo pongo un gorrito en lenguaje matemático es vector, ¿ok? Gorrito así. Yo tengo un vector de parámetros, el cual tiene 9 parámetros, ¿verdad? Que son los que quiero optimizar. Porque en sí, bueno, este es el vector de optimización, porque el vector real de mi modelo tiene 15 parámetros. Y los vectores fijos, el vector de parámetros fijos, perdón, tiene ¿cuántos? 6, ¿verdad? Entonces, lo primero, el primer paso es que yo le tengo que decir más o menos los initial guess, más o menos en qué espacio empezar a buscar en este espacio, pero esto es de un 16 dimensiones. Bueno, 16, pero 6 dimensiones, digo 15, pero 6 dimensiones están fijas. Pero igual están ahí, ¿no? Pero están fijas, porque eso le digo, ahí no busques. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, sí está buscando en las 15 dimensiones, pero 6 están fijas porque yo ya le dije, estos son los chidos. Pero de todos modos tiene que estar en todas las dimensiones porque en todas está el modelo, ¿sabes? Porque lo que está haciendo es variar los parámetros del modelo. Ya. Entonces, el initial guess de estos, pues ahí le voy a decir que del 1 al 9 de aquí, pues el 1 vale, no sé, 8 y el 2 vale 5.2. Después de los initial guess, voy a hacer una optimización local, la cual me va a sacar un mínimo local, pero la voy a estar haciendo porque se tarda como 10 minutos en hacer. Entonces, después de varias optimizaciones locales y de estar moviendo esto y etcétera, cuando salga algo que me convenza, o sea, que me convenza en términos de que esta cosa esté el error medio reducido, porque cada que yo realizo una optimización, además de tener como resultado un vector de parámetros, pues eso no me dice nada, ¿no? Lo que me dice es esto, o sea, ver una figura y ver puntos separados o juntos. Después de que ya tengo algo medio decente, ahora sí hago una optimización global. Y si la optimización global, que se tarda como 5 horas, me saca parámetros muy parecidos que la local, pues ya la hice, ¿no? Porque quiere decir que sí le di y ya tengo mi cosa medio parecida y ya. Entonces, estos son los pasos que yo seguí para sacar mis parámetros óptimos y esto lo hice por 3, uno en cada fase. O sea, porque acuérdense que es los PI, los que cambian en las fases 3 veces. ¿Ok? Y lo que hacía en cada de diferencia era que en la segunda fase, pues los puntos estaban en diferente posición, ¿verdad? Entonces lo que tenía que hacer era ahora ajustar los puntos moviendo de los parámetros. Entonces, esto es eh, lo que yo hice. Y bueno, ahora viendo ya más concretamente la implementación, primero yo le decía cuáles son a optimizar y le decía que son estos, los fijos estos, y lo declaraba el tiempo experimental, igual que esto es igual, si se fijan, igual que en la integración, ¿sí ven? O sea, es del 1 al 3, digo 1, 3 y 7 y menos 1, ¿sí ven que es lo mismo? Y es lo mismo pues porque yo quiero que la curva o sea, que la curva, eh, ¿cómo se dice? Replique estos datos, ¿no? O sea, el optimizador hace dos cosas, hace una integración, que es lo que vimos ahorita, y además de la integración hace una búsqueda, ¿ok? O sea, digamos que el código que vimos en el código pasado está aquí adentro.
O sea, es el mismo, pero además tiene la parte de optimización, que es esta, ¿ok? Ok. Porque el optimizador hace dos cosas, integrar y optimizar, porque tiene que integrar para optimizar. Bueno, entonces primero le digo xinit son initial guesses for parameters. Y le digo que son estos, que son los que ya declaré aquí. Los fijos, ¿no? Ajá. Digo, no, perdón, los initial guess son estos. Ok. No, los fijos no tienen initial guess porque no se van a quedar fijos. O Ah, sea, ok, no, ok. no es un guess estos, porque yo ya los saqué de la literatura, ¿sabes? No, no los adiviné. Ah, ya. Ok, ok. Entonces, un initial guess es como que decirle al optimizador, porque al optimizador no le puedes decir, a ver, búscale, ¿sabes? O sea, o sea, tienes que decirle de dónde empezar a buscar. O sí le puedes decir, a ver, búscale, pero tienes que usar otros métodos más potentes, etcétera. Entonces, la pregunta del millón, ¿cómo rayos saco los initial guess? ¿Cómo crees que salieron estas cosas? Yo me imagino que arbitrarios. Ajá, pero hay una forma bonita de decir arbitrarios. ¿Te la sabes? Azar. No. Mm, no, no se me ocurre otro. No, no se me ocurre. Heurística. ¿No habías escuchado la palabra heurística? Ah, en esta aplicación no. La heurística significa hallar, inventar. Se refiere a, bueno, en matemáticas, mira, en ingeniería una heurística es un método basado en la experiencia que puede utilizarse como ayuda para resolver problemas. O sea, básicamente, ojo de buen cubero, ¿sabes? Esto quiere decir ojo de buen cubero. Sí. Entonces, básicamente es eso, una heurística. Entonces, lo que hacemos es una heurística basado en la experiencia, eso sí es importante, porque yo como experiencia, o sea, yo como conozco el modelo, sé que la fagocitosis tiene que ser, digamos que mucho menor que la apoptosis y que la muerte de los macrófagos por la tuberculosis tiene que ser más grande que la de, eh, no sé, bueno, o sea, yo biológicamente sé, para empezar, que unas cosas son más que otras en ciertas fases y en general, ¿sabes? O sea, yo sé que los macrófagos matan más a las bacterias que las bacterias a los macrófagos y así. Entonces, por experiencia, yo sé que este número debe ser menor a este. Entonces, por eso lo pongo y esa es una heurística. ¿Sí me entiendes? Y Ok, entonces, ajá. lo primero, o sea, ese es el primer como, ¿cómo se dice? Esa es la primera noción intuitiva que tú tienes, los rangos. O sea, lo primero que tú sabes, porque conoces el modelo biológico, tú sabes que unas variables tienen que ser menores a otras por biología, o sea, porque así es. Y después la segunda intuición que debes de tener es la magnitud, o sea, qué tan menor. Entonces, unos órdenes de magnitud, otros órdenes de magnitud, eso está un poco más difícil de intuir, pero pues para eso haces varias heurísticas, o sea, varios moverle, así tal cual. O sea, literalmente yo empecé poniéndole, bueno, pues yo creo que este es 10, este es 5, y este es tal, y este es tal. Y ya corría el modelo y salía pues así todo chafo, ¿no? Y yo, bueno, pues le moví otra vez y así, le moví, hasta que ya salía algo medio parecidón. Y eso medio parecidón, ese es tu initial guess. Entonces así lo dejas. Ese es el initial guess. Y ahora sí, se lo das de comer al optimizador aquí, ronda local optimization, que te pide initial guesses, que los pusiste arriba. Este es la funcioncita y lo que le dices es el rango en donde buscar. Entonces, básicamente, aquí le dices eh, que busque, o sea, los que estás más seguro le dices que busque poquito en un rango de 100, los que no estás muy seguro en un rango de un chingo. Entonces aquí es donde le dices
que around the initial guesses, cuánta libertad tiene para buscar, ¿sabes? Ok. Entonces, obviamente tú le podrías poner aquí todos un chingo, pero pues eso sería, o sea, eso te consumiría más memoria, o sea, sería más lento y también te puede mover un chingo, o sea, puede que estés en un mínimo y que te lo mueva a otro mínimo y te haga un desmadre. Entonces, de preferencia, si tú unos parámetros medio ya sabes que estás por ahí, pues dile que no se pase de lanza buscando en el espacio. Y otros que no tienen ni idea, le dices busca bien ampliamente. Entonces, a eso de buscar es esto, ¿ok? O sea, aquí, Ajá. por ejemplo, buscó de cero, o sea, buscó en 10 que no es nada. Pero yo le estaba diciendo, párate en 3 y busca en 1 millón, ¿sabes? O sea, para un parámetro así como que para este. Sí. Entonces eso le dices al optimizador en esta parte y luego ya. O sea, este es lo único que, si te fijas, es bien poquito pedazo de código. Es nada más initial guess, el optimizador y ahí en el optimizador son cosas muy puntuales de decirle, bueno, estas cosas pues luego las vemos bien y así es una optimización, pero básicamente es decirle como que, la función de costo, que ahorita la vemos, el problema de optimización, eh, el objetivo, bla, bla, o sea, aquí le pones de que cuáles son los datos a los que tiene que apuntar, ¿sabes? O sea, de que se tiene que acercar a estos datos, ¿no? O sea, estos son los objetivos y así, y este es el rango que tiene que buscar, etcétera. Y ya le dices todo esto aquí, y ya, después le dices que los parámetros optimizados son estos, que es x1 que es, los va a guardar en X. Entonces le dices X1 se llama X2, X2 se llama X4. O sea, en un vector X va a sacar el resultado. Mira, X es el resultado, ¿no? Los parámetros, el vector de parámetros. Los va a guardar en X. Y ya nada más le dices cuál X significa cuál, ¿no? O sea, X1 es K2, X2 es K4 y ese orden está, pues es este mismo orden. Eh, y ya una vez que lo sacas del X, que es como por default te los guarda, ahora sí haces tu optimización, igual que como que la pasada, el T-span, condiciones iniciales, llamas al integrador, usamos el mismo integrador, 15S, otra vez mis funciones, y ahora sí graficamos. Y ya, vamos a correrlo todo. Ups, a ver. Bueno, no reconoció la variable global search. Yo creo, hace mucho que no corro optimizaciones. MATLAB cuando lo descargas, al igual que R, te viene con una paquetería por default. Si te acuerdas, en R no tienes siempre todas las funciones, tienes que estar descargando paquetería. Es lo mismo con MATLAB. Entonces, seguramente Global Search es parte de, eh, mira, vamos a buscarlo aquí, parte de un paquete que no tengo. Mira, Optimization Toolbox. Entonces, esta cosa no la tengo, ya me imagino, el Optimization Toolbox. Lo tengo que descargar. Pero quién sabe cuánto se va a tardar y así. Entonces, la forma en que se descarga es yéndote a Home, poniéndole Add-ons, Get Add-ons. Eso también es importante que lo sepan. O sea, siempre que te diga que no reconoce la función, es porque no tienes la paquetería. Entonces, lo que vas a hacer es buscar aquí la función y
el buscador te va a decir en cuál paquetería está. Aquí me dijo que estaba en Optimization Toolbox, esta función. Entonces luego, como te digo, te vas a Home, Add-ons y luego Get Add-ons. Y aquí ahora sí pones Optimization Toolbox. Y ya está. Ah, mira, ya está instalada. Quizás sea esta, la Global Optimization. A lo mejor esta es la que me falta. No sé. Sí, Sí, porque dice Global Search, ¿no? Tal vez sí. yo creo que es esa. X. No importa. Eh, Estos son problemas que normalmente van a tener cuando tengan código que no es suyo, pero no es tan difícil. O sea, seguramente sí es esa cosa, pero no me voy a poner a descargar ahorita porque se va a tardar y bla, bla, y no tiene mucho caso. Pero eh, el chiste es que lo que les va a arrojar el optimizador es un vector. O sea, les va a dar dos cosas. Uno, a ver, bueno, creo que sí vale la pena que lo instale. A ver si no tarda mucho. Uy. A ver si no me arrepiento de esto. Siento que sí. Es que no son luego muy ligeritas las cosas de MATLAB. ¿Y ese espacio de la lupa solo te sirve para buscar paqueterías o cualquier cosa dentro de MATLAB? Sí, cualquier cosa. O sea, principalmente es para buscar funciones y así. Ok. Pero esa lupa es como lo mismo cuando tú le pones en Google tal función y ya ves que te abre la primera opción siempre es como que de la página oficial de MATLAB y es la documentación de la función y así. Ajá. Esa lupa es lo mismo. O sea, esa lupa es como una conexión directamente al servidor, a la documentación en línea de MATLAB. Ah, ok. Entonces necesita internet para que Sí, cargue, ¿no? ajá. Ok, ok. Chale. Este, pues me cerró MATLAB, entonces ya valió. Pero bueno, en resumen, eh, lo más difícil de una optimización es entender todo esto. Porque si se acuerdan, vieron que el pedazo de código eran como cuatro líneas del optimizador, o sea, de lo que hacía la optimización, y una Ujú. línea aquí arriba del initial guess. Y ya, o sea, básicamente eso es, y todo lo demás era los parámetros, datos experimentales, y luego acá el optimizador, el integrador numérico, las gráficas. O sea, todo lo demás era lo que ya habíamos visto en el otro código, y nada más le agregábamos esta parte, que es la optimización, que es este buscador, optimization function, ok, que es bien poquito. Entonces, en sí, la implementación computacional de una optimización, así tal cual, no es tan difícil, o sea, son muy poquitas líneas. Cuando, si un día llegan a hacer ustedes una optimización o tengan que hacer, yo nada más les voy a pasar esas líneas, o sea, en donde tú le ponías el initial guess y en donde le decías, busca, en este parámetro busca un rango de 100, en este otro en 1 millón, ¿sí se acuerdan de eso? Ujú. Y qué otra cosa le especificaba, estos son los datos experimentales
y esta es la función de costo, y ya. Entonces, en sí el código no es muy difícil, como ya lo vieron, o sea, se parece un chorro al de la integración. Lo difícil es saber todo esto, o sea, saber como que los pasitos que tienes que seguir para hallar tus parámetros óptimos. Porque no nada más es la optimización, también involucra los otros parámetros que sacaste con datos experimentales, ¿sabes? Ujú. Entonces no es como trivial. No sé si tengas alguna duda. Yo me pierdo un poco en por qué se hacen las búsquedas locales si al final se hace una global también. ¿Es para tener una comparación? Es nada más, digamos, para tener un initial guess más robusto. Ok. O sea, dijimos que los initial guess, tú hacías heurísticas hasta que la línea te saliera medio, o sea, tú hacías heurísticas hasta que, si tienes esos 3 puntos, hasta que te saliera medio parecido, ¿no? O sea, Ujú. heurísticas es cambiar dentro de los PI, o sea, los que quieres optimizar, que son 9. Dentro de estos, tú le vas a cambiar, ya dijimos, por los llamados educated guess, o sea, adivinanza. ¿Sí habías escuchado ese término de educated guess? No. Significa que tú estás haciendo como adivinando, pero con experiencia. O sea, como yo te dije que yo como conozco el modelo biológico, sé que apoptosis debe ser menor a no, mayor a necrosis, por ejemplo. Ese es un educated guess. Entonces yo sé que apoptosis tiene que ser mayor a fuerzas. O sea, si yo pongo en necrosis un 1, en apoptosis a fuerzas tengo que poner un número mayor a 1. ¿Qué tan mayor? Pues eso también es una educated guess. Bueno, yo digo que es mucho mayor, entonces tiene que ser 100 apoptosis y necrosis 1, haz de cuenta. Entonces esas son heurísticas y eso se llama educated guess, que es una heurística básicamente. Entonces luego de yo hacer mis initial guess, que son educated guess, y yo llegar a esto, lo siguiente que tengo que hacer es dejarle la chamba al optimizador, ¿no? Que el optimizador lo que va a hacer es ahora sí buscar así de que, bueno, ya me dijiste que empezar aquí, acá, acá y acá en las 16 dimensiones. Ahora lo que voy a hacer es moverme en las 16 dimensiones y encontrar el mínimo, ¿verdad? Y dártelo, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, para no hacer directamente, como vas a hacer muchas veces una optimización, o sea, digamos que la primera optimización te va a quedar algo y puede que no te quede, o sea, puede que te quede un poquito más cerca, haz de cuenta. Y puede que haya parámetros todavía más cerca. Entonces, eh, digamos que lo que estás haciendo es ahorrarle, haciendo optimizaciones locales, te acercas un poquito más, y ya le ahorras la chamba al optimizador global. O sea, digamos que le das unos initial guess más robustos para que se tarde menos y para que lo haga mejor. ¿Sí? Ok, ok. O sea, eso se cuenta que para mejorar tus initial guess, básicamente para eso es la optimización local. Ok. Ya, ya Porque, más claro. Ajá. porque recordemos que un optimizador global también ocupa initial guess. Pero pues sí, en teoría uno podría nada más hacer globales, pero está mejor hacer locales, porque te digo, aparte los puedes hacer en chingo, o sea, son minutos. Si te puedes hacer varios globales, pues es de 5 horas en 5 horas y así. Porque un global, o sea, no creas que porque es global te garantiza encontrar el mínimo global siempre, o sea, puede no encontrarlo. No es como que busquen, o sea, es imposible buscar en todo el espacio porque el espacio es infinito, ¿sabes? O sea, de todos modos le Infinito. das, pues Es, ok. pues sí, ¿no? Es infinito el Es espacio. que eso me recuerda un poco a lo de las búsquedas heurísticas de árboles, Ajá. de filogenéticos, Ujú. de que busca el mejor árbol y pero como no tiene una referencia, si le aparece el mejor árbol, no va a saber que lo tiene, ¿no? Y entonces te acerca a algo que más tienes. Eso es lo que yo
entiende un poco más con la global. Más o menos, sí. Ujú. Ok, ok. Bueno, simplemente la global va a funcionar mejor si le das mejores initial guest. O sea, en eso sí estás de acuerdo, ¿no? Sí, sí, sin Entonces, duda. para darle mejores initial guess, haces primero una local y ya. ¿Cómo cuántas locales hiciste? Y quién sabe. Chingo. O sea, no tengo idea de cuánto hice de todo. O sea, fueron días de hasta que ya me quedaba con. Sí, O sea, sí fue mucho. Siempre es así bien cochino el trabajo. O sea, nunca es así de que haces esto, esto, esto y ya te sale. O sea, siempre es para atrás, para adelante. ok. Pero no está tan feo. O sea, como el código está simple, o sea, simplemente estar corriendo cosas y cambiarle y corriendo. Y ya estar viendo figuritas. O sea, todo el tiempo es estar viendo tu diagramita así y estar viendo, ah, mira, ya se acercó más, ya se acercó menos, bla, bla. Y así, no es tan complicado. Ok, con razón. ¿Alguna otra duda? Am, no, creo que no. Bueno, entonces, yo les recomiendo, bueno, creo que sí, ya te voy a dejar tu primera tarea, ¿o no? Bueno, no, creo que todavía no, hasta la siguiente semana. O sea, ya debería, o sea, mi idea era que cada que te explicara un código, te lo diera y luego te pusieras a traducirlo y a comentarlo. Ujú. Pero el problema de los de las optimizaciones es que no tengo ni idea, así, o sea, es que, bueno, no te puedo enseñar MATLAB, pero no sé si te acuerdas si alcanzaste a ver que tenía un chorro de códigos llamados optimización. Entonces yo no me Sí. acuerdo cuál es el bueno, pero la siguiente semana yo creo que te voy a mandar los buenos de las optimizaciones y de las integraciones numéricas para Ujú. que los comentes en inglés. Ok. Ajá, los comentes, porque traducirlos, pues igual las funciones están en inglés y todo, ¿no? Pero el chiste es que los comentes y ya, o sea, con comentarlos me refiero a que como que expliques el código. Y Ujú. pues ya eso va a ser como doble práctica, o sea, práctica para ti, ¿no? También para que expliques. Y al mismo tiempo eso me va a servir a mí porque literal, pues eso lo tenemos que publicar, ¿no? En el suplementario, el código comentado en inglés. Ujú. Entonces la siguiente semana te digo esa onda, ¿ok? Ok. Bueno, entonces, Ah, ¿crees que nos podamos ver mejor los miércoles? sí, nada más déjale preguntar a Isaac qué onda. Ok, Miércoles en la sí. tarde, Sí, sí, igual a la misma hora. ok, O lunes. O sea, que yo preferiría esos 2 días, la verdad. ya está lunes o miércoles. Ajá. Déjale preguntar a Isaac a ver cuál le queda. Y nada más puedes en la tarde, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿A partir de qué hora? De las 5 siempre. Ya está, déjale ir a Isaac. Ok. Bueno, entonces ya vimos integración, ya vimos optimización. La siguiente semana, pues a ver qué, creo que sigue funciones de Hill. ¿Funciones de qué? Las funciones de Hill. Ah, ok.